¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. La clase del día de hoy, voy a ver un nuevo tema, que es el movimiento circular uniforme. E inicio con esta parte. Ya vimos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento en línea recta. Ya vimos el movimiento uniformemente acelerado, movimiento ahora donde hay aceleración. Y me voy a seguir ahora con movimiento circular uniforme. Es muy común ver movimientos circular, movimientos en círculo, y en un momento más presento algunos ejemplos. Antes quiero definir el movimiento circular uniforme. Se define como aquel movimiento que describe un objeto cuando sigue una trayectoria circular con rapidez constante. Rapidez constante, no velocidad constante. Por ejemplo, en este caso tengo un coche que se va moviendo en una curva a una rapidez constante. ¿Por qué digo que la velocidad no es constante? Lo digo por la siguiente razón. Por ejemplo, si me muevo en una trayectoria circular en este coche, eh, cuando está en el punto 1, lo voy a llamar, aquí está en el punto 1, va a 60 kilómetros por hora, la dirección es noroeste. Cuando está en el punto número 2, lo voy a llamar aquí al punto número 2, sigue a 60 kilómetros por hora, pero ahora la dirección es oeste. Cuando está en el punto número 3, en la curva, sigue a 60 kilómetros por hora, pero ahora la dirección es al sur. Si se fijan, los 60 kilómetros por hora se mantienen durante toda la curva, pero continuamente va cambiando de dirección porque se está moviendo en un círculo. Por lo tanto, la rapidez es constante, pero no su velocidad. Su velocidad va cambiando debido a que va cambiando la dirección, ya que la velocidad es una cantidad vectorial. Pero por otro lado, la aceleración la definimos como un cambio en la velocidad al transcurrir el tiempo. Por lo tanto, si cambia la velocidad, no va a cambiar el número, siempre 60 kilómetros por hora. La velocidad cambió en dirección, por lo tanto, también hay aceleración. Y en particular la aceleración es bastante interesante aquí, porque la aceleración se dirige hacia el centro de la curva. Y de ahí, de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a aparecer una fuerza centrípeta, que es la fuerza centrípeta la que mantiene al coche para que no se salga de la curva. Si no existiera esa fuerza centrípeta, el coche no podría mantenerse en la curva. Por eso, ahora al PowerPoint, ya definí un movimiento circular, un objeto, el movimiento que describe un objeto cuando se mueve en círculo con rapidez constante, no velocidad constante. Unos otros ejemplos. En una bicicleta. Está muy de moda ahora andar en bicicleta en la ciudad. Y eso es un tipo de movimiento circular. Un coche, las llantas de un coche que están girando. O, como decía anteriormente, un coche que se mueve en una curva, por ejemplo. Ya vimos movimiento de satélites alrededor de la Tierra. Aquí, por ejemplo, les pongo ese satélite en una trayectoria circular. El coche en una curva, como les mencionaba, es otro ejemplo de un movimiento circular. Un péndulo que oscila
es otro ejemplo parcialmente de movimiento circular. No es una vuelta completa, pero se mueve por ratos en una trayectoria circular. Y también el coche. El coche, no toda la curva es cerrada, sino que hay una parte de la trayectoria de la carretera que se asemeja a un camino circular cuando va dando la curva. Y ahora voy a la siguiente parte. Magnitudes del movimiento circular. En este video solamente voy a centrar en dos magnitudes: el periodo de oscilación y la frecuencia. Defino. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Su unidad es el segundo o ciclos por segundo. Matemáticamente se define como el tiempo entre el número de vueltas. Y más adelante voy a dar unos ejemplos de cómo sacar esta parte. Después viene la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que realiza un cuerpo por unidad de tiempo. Generalmente es el segundo. Es el número de vueltas que realiza un cuerpo en un segundo. Su unidad es el hertz o es 1 entre segundo. Matemáticamente es el número de vueltas entre el tiempo. Observen esto. Vean al periodo, lo definí como el tiempo entre el número de vueltas. Tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa entre el número de vueltas. Y en cambio, la frecuencia la definí de manera contraria, número de vueltas entre el tiempo. Vean, tiempo entre el número de vueltas con respecto al periodo y la frecuencia, número de vueltas entre el tiempo. O sea, son funciones inversas. Si yo multiplico entonces la frecuencia por el periodo, me tiene que dar exactamente igual a 1. Esa es lo que nos dice esta diapositiva, que mientras mayor sea la frecuencia, menor es el valor del periodo. ¿Ok? Mientras más rápido gira un objeto, tarda menos tiempo en dar una vuelta completa. En pocas palabras, es lo que nos está diciendo esta relación. Hasta aquí este video, y ahí en el siguiente video veo este problema. Detengo esta primera parte de la grabación.